Bien. Claro, con excepción de lo que nos falta revisar de neurotransmisores y receptores, ¿no? Pasaremos ya a describir funciones que desarrolla el sistema nervioso. Mencionamos que había varias funciones, ¿no? O 4 funciones básicamente: funciones vegetativas, sensitivas, motores y cognitivas. Empezaremos con las funciones vegetativas, que son las, digamos, una forma de ver el sistema nervioso en una de las funciones, entre comillas, simples, ¿no? Claro, cuando hablamos del sistema, de la función vegetativa, de hecho tenemos que hablar del sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo. Y bueno, y clásicamente lo conocemos como el sistema parasimpático y el sistema simpático, ¿no? Los dos. Pero si uno toma en cuenta que el sistema nervioso funciona con arco reflejo, entonces en realidad el sistema nervioso vegetativo debe tener todos esos componentes. Receptores, debe tener una vía aferente, un centro integrador, una vía eferente y los órganos efectores, ¿no? Y entonces, en realidad, cuando uno ve la estructura que controla todo lo que es autónomo en el organismo, y hace mención al sistema parasimpático y simpático, solo está hablando de la parte efectora, nada más. La salida simplemente está hablando. Pero en realidad este sistema, esto es una parte de un sistema mucho más amplio, mucho más grande, que tiene que ver con la función y el control del medio interno en el organismo, ¿no? Entonces, si necesitamos, para comprender la fisiología del sistema nervioso vegetativo, tenemos que revisar todo este conjunto, todo este sistema, ¿no? Claro, tenemos receptores especializados a nivel del organismo, como son osmoreceptores, varoreceptores, quimioreceptores, ¿no? Que responden básicamente a los cambios del medio interno, ¿no? Tienen que ver, digamos, sí, temperatura, tienen que ver con qué también, con el medio interno, vale decir pH, estado ácido básico, hidratación y todo lo demás, ¿no? Entonces, todos estos receptores entonces captan o responden a los cambios del medio interno. Toda esta información es llevada al sistema nervioso por una vía aferente, ¿no? Conocidos en términos generales como una vía aferente visceral general, ¿no? Que está compuesto por varios pares nucleares, ¿no? Inclusive el quinto par craneal. ¿Qué tendría que ver el quinto par craneal? Pero también está el séptimo, el noveno, el décimo. Claro, el décimo es muy conocido. Usualmente al décimo lo conocemos como efector, ¿no? Si hablamos del sistema parasimpático, prácticamente hablamos del sistema o del sexto par craneal. Pero en realidad, el décimo par craneal, pero en realidad este par craneal tiene muchas más fibras sensitivas viscerales que motoras, a pesar de la función que tiene. No le estamos quitando nada a la función motora, pero resulta que tiene un buen componente aferente. Entonces no es una vía solamente de salida. Toda esta información llega al tronco encefálico, a lo que se llama al núcleo del fascículo solitario, que se encuentra a nivel del tronco encefálico, ¿no? Y luego esto va a subir hacia lo que es el hipotálamo. El hipotálamo, como mencionamos, va a tener dos formas de proyectarse. Uno a través de la hipófisis, y entonces va a activar el sistema endocrino y va a dar lugar a los efectos en el organismo para mantener la homeostasis. Claro, esto es endocrino, lo vamos a dejar por un lado. La otra salida, a través del fascículo de Schultz o longitudinal dorsal, vuelve al tronco encefálico, ¿no? Y también va a la médula espinal, porque desde el tronco encefálico y la médula espinal van a salir las vías efectorias tanto del sistema parasimpático como del sistema simpático. Claro, el sistema simpático sale de la médula espinal, ¿no? Porque allí se encuentra la primera neurona. Entonces sale. Ahora bien, pero resulta que el hipotálamo no está solo.
es parte de un sistema, ¿no?, junto con el tálamo, y que forma lo que es el sistema límbico. Entonces, en buena cuenta, el sistema límbico, o mejor dicho, el hipotálamo forma parte del sistema límbico. Esa es la razón por la cual muchos estados de ánimos de nosotros nos cambia la respuesta vegetativa. Si nos emocionamos, el corazón late más rápido, ¿no? Si estamos angustiados, inclusive, bueno, dependiendo para algunas personas, les aumenta el apetito, otras les disminuye el apetito. Unos comen, otros no comen, ¿no? Si estamos felices, también hay cambios, ¿no? Entonces, el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones, una de sus salidas también es el sistema nervioso vegetativo, ¿no? Ni quiere decir también tiene que ver con el sistema endocrino, pero por el momento no lo tocamos. Entonces, tiene que ver. Entonces, ahora, inclusive se ha visto que hay otros dos órganos, ¿no? Por ejemplo, el cerebelo. El cerebelo condiciona nuestros reflejos, o mejor dicho, es un órgano que sí tiene que ver con el movimiento de reflejos, pero también tiene un efecto sobre el sistema límbico y el sistema límbico sobre él. Si estamos muy emocionados, nerviosos, ansiosos, a veces temblamos, ¿no? Claro, es que eso significa que el cerebelo está siendo alterado, o en todo caso el cerebelo trata de corregir movimientos, ¿no? Digamos, por un lado. Por otro lado, hay otra estructura a nivel del encéfalo, que es la ínsula, ¿no? Se le considera como la estructura más alta con respecto a la sensibilidad visceral y también la motilidad visceral. Claro, la visión, el olfato, todo tiene en el cerebro una estructura que es superior. Entonces, como que se va esbozando de que la parte vegetativa también lo tiene, y que vendría a ser la ínsula, ¿no? Entonces, la ínsula tiene que ver mucho con el control vegetativo, ¿no? Esto, digamos, de una manera, por los efectos que se han descrito, pero como que todavía no se conoce la vía, o sea, a través de qué o cómo se mantiene esta relación, ¿no? Entonces, una respuesta al cambio interno sí va a dar lugar a una salida, pero esto a su vez, el centro integrador es mucho más complejo. Muy bien, entonces, la salida es a través del sistema parasimpático y el sistema simpático. Nos dedicaremos entonces ahora a esto. Sí, hoy en día se conoce 3 divisiones de este sistema nervioso autónomo: el parasimpático, el simpático y el entérico, ¿no? Como toda vía efectora, tiene un patrón de estructura, y son 2 neuronas. Toda vía efectora tiene 2 neuronas, ¿no? Tanto la visceral como la somática, ¿no? Y el parasimpático, en el caso del parasimpático, está formado por los pares craneales 3, 7, 9, 10, ¿no? Y también la región sacra, sacro 2, 3, 4. El sistema simpático, ¿no? Sí, la primera neurona se encuentra a nivel dorsal y lumbar, niveles. ¿De qué nivel a qué nivel? Dorsal 1 hasta lumbar 3, hasta allí, ¿no? Hasta allí llega. Entonces, ¿esto salen de qué? ¿Astas anteriores, astas posteriores? Astas laterales. Solo en ese nivel están las astas laterales. Nivel superior e inferior no existen, ¿no? Y es porque allí se encuentra la primera neurona del sistema simpático, ¿no? Ahora bien, claro, pero después de la primera neurona hay que hacer sinapsis con segundas neuronas, y ahí están los ganglios paravertebrales o prevertebrales, ¿no? Y el sistema entérico, claro, que son neuronas que se encuentran en los plexos intramurales. ¿Cómo se llaman? ¿Plexos de Auerbach o de Meissner? Son 2, ¿no es cierto? Auerbach y Meissner. Ya, uno de ellos, ¿no? Tienen aferencias mixtas. Claro, en un comienzo este sistema como que no se esbozó como, o mejor esta parte como propio,
debido a que como que se consideraba que era una parte del parasimpático, ¿no? Pero hoy en día sabemos que aunque cortemos el parasimpático, lo separemos todo, o las vísceras queden sin inervación, este sistema entérico que se encuentra en sus paredes sigue funcionando. Y hay peristaltismo, y hay función. Tal vez sí afectado porque no hay una buena relación en realidad con la función general, pero sigue funcionando y es lo suficientemente autónomo para mantener la función. No hay problema. Entonces hay un sistema propio a nivel del intestino y que se le conoce entonces como el sistema nervioso autónomo entérico, ¿no? Y como mencionamos, si comparamos ambos sistemas, entonces necesitamos describir su estructura, y su estructura es la típica de un sistema efector: primera neurona, segunda neurona, ¿no? Eso para el sistema parasimpático. Para el sistema simpático también: primera neurona, segunda neurona. Claro que aquí hay algunas diferencias. Si hay una neurotransmisión, o debe haber una neurotransmisión entre la primera neurona y la segunda. Neurotransmisor: acetilcolina. Receptor: nicotínico, ¿no? Acá están los receptores nicotínicos. Primera neurona. Segunda neurona ya tiene que ver con los órganos efectores. Estamos hablando del sistema parasimpático. ¿Qué tenemos? Tenemos como neurotransmisor a la acetilcolina. Receptor: estamos en sistema parasimpático. Muscarínicos, no nicotínicos, ¿no? Estamos muscarínicos. Pero claro, se ha visto que hoy en día esta neurotransmisión está modulada a través de otros receptores o neuromoduladores: el péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico. Modulan a este nivel la neurotransmisión. Ahora bien, el sistema simpático, como mencionamos, su primera neurona, astas laterales, dorsal 1 hasta lumbar 3. Su neurotransmisor, acetilcolina. Receptor, lo mismo, nicotínico. Segunda neurona hasta el órgano efector. Su neurotransmisor, noradrenalina. Y también está modulada esta neurotransmisión por el ATP, no como fuente energética, sino como un modulador, y el neuropéptido Y. Modulan esta neurotransmisión. Y bueno, tenemos los órganos efectores, ¿no? Receptores en los órganos efectores. Receptores adrenérgicos: alfa, beta, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Digamos, para irlos mencionando, ¿no? Básicamente. Ahora, con respecto al sistema simpático, hay algunos detalles que tenemos que considerar. Tenemos la médula adrenal, que libera básicamente adrenalina. La médula suprarrenal en realidad es un ganglio autónomo modificado. Entonces, y está bajo control del sistema simpático, es parte de él, ¿no? Pero, dada el diseño, resulta que la médula suprarrenal está bajo control de la acetilcolina. Claro, porque la acetilcolina es el neurotransmisor entre la primera y la segunda neurona. Solo que acá, entre comillas, las segundas neuronas han sido modificadas a tal extremo que ya resultan siendo glándulas, células glandulares, que en vez de ser células o neuronas propiamente. Entonces, está bajo control de la acetilcolina. Receptores nicotínicos. Entonces, miren, aparentemente este tipo de sinapsis que hay en la médula suprarrenal se comportaría igual que este tipo del sistema parasimpático, pero no, es sistema simpático, ¿no? Y bueno, se libera la adrenalina sobre todo, que es 20 veces mucho más potente que la noradrenalina en cuanto a sus efectos, pero llega a los órganos efectores no a través de nervios, sino a través de
la sangre, circula por sangre. Eso ya nos debe estar haciendo ver de que en el sistema simpático los receptores están en los órganos, pero en los lugares donde hay inervación de la segunda neurona, allí está. Pero en el caso de la adrenalina, por ejemplo, los receptores, ¿dónde tienen que estar? No van a estar o mejor dicho, los receptores que van a ser afectados no son los mismos que están en los lugares de la terminación nerviosa, sino que están fuera de esa terminación. Y por lo tanto hay receptores que están fuera, básicamente, de la sinapsis. Y es donde va a tener efecto la adrenalina, válido para noradrenalina y para dopamina, ¿no? Pero estamos aquí con la médula suprarrenal, pero es la adrenalina la que más es liberada principalmente, ¿no? Y bueno, y solamente para terminar, digamos, con esto del sistema efector. Acá tenemos más bien el sistema efector somático, ¿no? Primera neurona somático, que tiene que ver con el control muscular de músculo esquelético, músculo estriado, para los movimientos. Entonces, si hay un sistema efector que lo controla, debe también cumplir lo mismo. 2 neuronas en este sistema efector. ¿Dónde está ubicado la primera neurona? ¿Dónde está ubicada la primera neurona motora? Primera neurona motora. Y luego ya viene la segunda, y después ya el órgano efector. Corteza motora primaria, y eso está en el cerebro, arriba está. Desde ahí baja hasta anterior de la médula espinal. Ese es uno. Pero para la inervación de los músculos de la cara, de la cabeza, ¿a dónde va? Claro, porque la médula es ya el resto, pero músculos de la cara. Núcleos motores del tronco encefálico, y ahí tenemos que empezar a diferenciar, porque ahí sí se separan los núcleos, digamos, hay varios núcleos de manera particular. Listo. Muy bien, entonces, la primera neurona motora, somática, está en corteza motora. Baja, y unos se quedan a nivel de los núcleos motores del tronco encefálico, y otros bajan a la asta anterior de la médula espinal. Hasta allí van. Y en esos lugares hacen conexión con la segunda neurona motora. Y la segunda neurona motora ya más bien sale, ¿no? Hasta encontrar el órgano. Entonces, tiene también el mismo diseño. Ahora, en cuanto a los neurotransmisores, bueno, en caso si hablamos en conjunto, es la acetilcolina y la noradrenalina, ¿no? En las neuronas preganglionares, ellas son colinérgicas, ¿no? Y su transmisión está dada por receptores nicotínicos de acetilcolina, cuando estamos hablando de las preganglionares. Pero también sí se ha visto que tienen algunos, receptores muscarínicos. ¿Por qué? Si se hace un detalle un poco más específico sobre la neurotransmisión de las sinapsis autónomas, en los ganglios simpáticos, sobre todo, resulta de que sí, lo que más nosotros señalamos es una transmisión o una neurotransmisión de tipo de potenciales postsinápticos excitatorios rápidos que tienen una duración de 30 milisegundos y que el neurotransmisor es la acetilcolina y su receptor nicotínico. Usualmente eso decimos y ahí lo dejamos, pero resulta que hay otros neurotransmisores. Por ejemplo, la dopamina, liberada por interneuronas a nivel del ganglio, induce potenciales postsinápticos inhibitorios lentos, aproximadamente durante 2 segundos, a través de receptores D2 de dopamina. La acetilcolina también da lugar a potenciales postsinápticos excitatorios lentos,
acá son rápidos, lentos, que duran aproximadamente 30 segundos, el otro es 30 milisegundos, es 30 segundos, neurotransmisor acetilcolina, pero esa transmisión lo hace mediante receptores muscarínicos tipo 2. Y también hay potenciales postsinápticos excitatorios lentos, tardíos, que duran 4 minutos, inducidos por hormona liberadora de gonadotropinas. Acá se comporta como neurotransmisor, ¿no? Y, claro, receptor de la hormona gonadotropina, liberadora de gonadotropinas, ¿no? Entonces, este potencial postsináptico excitatorio, que le traduce la primera neurona a la segunda neurona, está modulado por estos otros, ¿no? Y si consideramos al sistema simpático, el sistema simpático a nivel de los ganglios tiene un efecto tónico. ¿Qué significa? Que está actuando. A diferencia que los ganglios parasimpáticos casi no tienen efecto tónico. Entonces, los ganglios autónomos simpáticos tienen un efecto tónico, que si uno los inhibe va a tener efecto sobre el sistema simpático. Pero si eso hiciéramos con los ganglios del sistema parasimpático, como que no se ve, no se observa mayor efecto. Eso hay que tomarlo en cuenta cuando, digamos, vemos los efectos, ¿no? Bueno, los neurotransmisores del sistema nervioso vegetativo, ¿no? Aparte de la acetilcolina y la noradrenalina que hemos mencionado, también participa el óxido nítrico en el sistema parasimpático, y que se llama, eso es importante, por ejemplo, en ciertos lugares, como que permite ciertas funciones, ¿no? Como la erección, también el vaciado gástrico, ¿no? Esto a través de la acción de la guanilato ciclasa, ¿no? El péptido intestinal vasoactivo con el sistema parasimpático es un coliberador de la acetilcolina. Por ejemplo, afecta la salivación y es importante en la función del tracto gastrointestinal. La adenosina trifosfato, que tiene que ver con el sistema simpático, sobre todo a nivel de los vasos sanguíneos, se libera de manera se da como coliberación de las catecolaminas. El neuropéptido Y, también el sistema simpático, facilita el efecto de la noradrenalina, ¿no? Se libera de manera conjunta, causa vasoconstricción prolongada. La serotonina, ubicada en las neuronas entéricas, ¿no? Tiene que ver también con el peristaltismo. El ácido gamma-aminobutírico, también en las neuronas entéricas. La dopamina, tendría que haber una función a nivel renal como vasodilatador, y sí, de hecho tiene un efecto vasodilatador a nivel de los vasos renales, ¿no? La hormona liberadora de gonadotropinas, que es un cotransmisor también con la acetilcolina, ubicada en los ganglios simpáticos. La sustancia PET, también, que está ubicada en el ganglio simpático y hace sinapsis o interviene en la sinapsis con las neuronas entéricas, ¿no? Entonces, claro, esto es a diferencia de lo que solemos mencionar solo a la acetilcolina o a la noradrenalina como los únicos neurotransmisores. Bien, lo dejaremos acá para continuar. ¿Listo? Muy bien.